Él nació el 6 de mayo de 1856. Hay alguna otra lámina. Médico Benés, que desarrolló el psicoanálisis, se dedicó a la psicogineología clínica y llegó a... Está muy rápido, Mike, se van muy rápido las láminas. Llevó a cabo la búsqueda de orígenes de las perturbaciones psicológicas que se presentan en adultos. Sigmund Freud, el 6 de mayo de 1856, falleció el 23 de septiembre de 1939 a la edad de 83 años. Él decía que las emociones reprimidas nunca mueren, están enterradas vivas y saldrán a la luz de la peor manera. Eso nos decía Sigmund Freud. Bueno, precisamente la creencia de que nuestras vidas estaban definidas, ¿cierto?, por la historia de las generaciones anteriores, como hemos mencionado recién, no es nueva. Si bien es cierto, el día de hoy nos llama mucho la atención, ¿cierto? Hablar sobre este tema y nos fascina y nos maravilla, esto no se trata de un descubrimiento reciente, ¿ya? Precisamente la Biblia nos dice, los pecados de los padres serán pagados por los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Mira lo que nos dice la Biblia. Y quien hizo precisamente un gran aporte asociado al tema transgeneracional fue Sigmund Freud. Él nos dejó un importantísimo legado. Y tanto es así que sus teorías y conceptos aún se siguen utilizando, incluso después de a más de 70 años de su muerte. Sigmund Freud en esa época ya utilizaba el término de fantasma, ¿cierto? Que lo revivió Anschussenberger para referirse a esos secretos que nosotros heredamos de nuestros ancestros, de esas generaciones pasadas. Eso que no se ha dicho, eso que cargamos sin darnos cuenta ahí en esa mochila que vamos cargando. Él descubrió también que muchos de los síntomas y enfermedades que presentaban sus pacientes no eran el resultado de su vida, de lo que estaban actuando de lo que estaban viviendo en ese momento, sino que detrás de esos síntomas había toda una historia. Ya, una historia tanto del linaje paterno como del linaje materno. Otro importante aporte de Freud fue también que los vínculos que se daban entre padres e hijos en la primera infancia iban a ser determinantes en la edad adulta, ¿ya? Y todo esto haciendo referencia a cómo nos marcan las heridas de infancia, ¿ya? Y todo eso hace más de 70 años atrás. Por lo tanto, Sigmund Freud es conocido como el padre del psicoanálisis. Ya, como dijimos anteriormente, él nació en los años 1856 y fue un médico neurólogo. Ya, él es el fundador del psicoanálisis. Él trabajó en el tratamiento de pacientes con trastornos mentales y psicosomáticos. ¿Ya? Su trabajo, de alguna forma, nos permitió entender cómo los pensamientos inconscientes influyen en nuestros comportamientos, influye también en nuestras emociones y en las decisiones que tomamos finalmente. Al día de hoy se le considera un personaje obviamente muy visionario por el gran aporte que hizo dentro del aparato psíquico. Freud fue el primero en reconocer que gran parte de lo que nosotros somos, de lo que nosotros sentimos, de lo que pensamos, tiene su base en nuestro inconsciente. ¿Ya? Y que muchos de nuestros miedos, de nuestros conflictos internos, aquello que afecta nuestra vida en el día a día, están fuera de nuestra conciencia. En el fondo, estas ideas y emociones que están reprimidas, según Freud, están en lo más profundo de nuestra mente, ¿ya? Y que pueden llegar a manifestarse a través de sueños y a través de síntomas tanto físicos o mentales. Él creó un modelo para dar a entender cómo funciona la psiquis, ¿ya? Freud la clasificó bajo tres sistemas.
el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Él nos dice que la mente consciente es aquella que abarca todo aquello de lo cual nosotros somos conscientes, ¿ya? Es decir, es lo que nos permite comunicarnos, el que nos permite pensar y hablar de forma lógica o racional. Luego tenemos la mente preconsciente, ¿ya? Que es la parte de la mente que representa la memoria, que no siempre es parte de la conciencia, ¿ya? Pero que se puede recuperar fácilmente en cualquier momento, ¿cierto? Cuando nosotros la necesitamos, acudimos a ella. En el fondo, es la memoria a corto plazo. En esta memoria a corto plazo ya se almacenan todos los sentimientos y los pensamientos de los cuales nosotros no somos conscientes en el mismo momento, ya en aquel, en el momento en el que ocurren precisamente. Pero cuando la necesitamos, la podemos traer al consciente, ¿verdad? Y ahí recuperamos la memoria, sacándola a flote, ¿cierto? Con algunos recuerdos que necesitamos o en ese momento, que necesita en ese momento nuestra memoria consciente. Si bien es cierto, no somos conscientes de esa información en cualquier momento, vamos a poder recuperarla y hacerla consciente cuando nosotros la necesitemos. Por lo tanto, se puede decir que esta información que se encuentra ahí en una especie de sala de espera, ¿cierto? Que está aguardando precisamente que el consciente las llame. Por ejemplo, cuando nosotros queremos recordar una dirección y no la tenemos en el consciente, ahí vamos a recurrir a esta memoria a corto plazo, ¿cierto? Por ejemplo, cuando se nos olvida la fecha de cumpleaños, de aniversario, ¿cierto? Se nos olvidan ciertos nombres. ah, o vemos el rostro de una persona y dice, yo me parece haberla visto en otra parte, en otra ocasión, y ahí nosotros estamos trabajando con nuestra mente para poder recordar eso que está en este momento en el consciente olvidado. ¿Cierto? Son recuerdos en el fondo que teníamos olvidados, pero que recordamos cuando nosotros las necesitamos. ¿Ya? No sé si a ustedes les ha pasado eh, cuando dicen, uy, tengo esta, la tengo en la punta de la lengua, pero no me puedo acordar. ¿Ya? Ese es el preconsciente, es nuestra mente preconsciente que en ese momento está en proceso de búsqueda. El nivel preconsciente se encuentra entre el consciente y el inconsciente. A diferencia de los pensamientos y sentimientos que se encuentran en nuestro inconsciente, ¿cierto? Los que se encuentran en el preconsciente no están reprimidos, ¿ya? Son todos esos eventos vividos que resultan ser muy traumáticos, muy dolorosos, permanecen por un tiempo en el preconsciente y luego pasan a ser reprimidas y enviadas a nuestro inconsciente. ¿Ya? Por lo tanto, esa información no va a estar disponible en el preconsciente. Muchas veces en terapia nos mencionan, por ejemplo, "Oh, yo no tengo conciencia de lo que pasó antes de mis 5 o mis 8 años, ya no tengo recuerdos de infancia". Es porque esa información está reprimida en nuestro inconsciente. Y vamos a ver ahora en qué consiste la mente inconsciente, que para nosotros es la más importante, porque con esa nosotros vamos a trabajar exclusivamente. Para Freud, la mente inconsciente almacena todos aquellos procesos mentales que no son precisamente, no están a la mano, ¿cierto?, de nuestro consciente. Y esa información se encuentra reprimida, se encuentra bloqueada en el inconsciente porque actúa como una especie de mecanismo de defensa, ¿cierto? Para en el fondo poder aislar, para poder retener todos esos eventos que para nosotros han sido muy dolorosos, ¿ya? O han sido muy traumáticos. Eh, pero que queden fuera del alcance de la conciencia, ¿cierto? No significa que no nos va a afectar.
Para Freud, la mayor parte de los contenidos del inconsciente son inaceptables o son desagradables. Em, Como los sentimientos de dolor, por ejemplo, que nos producen los abusos de la infancia o los actos de violencia que nos ha tocado vivir con nuestros ancestros o con nuestros progenitores que en el fondo nos han provocado grandes conflictos y que quedan ahí reprimidos debido a que la intensidad y el contenido de estos eventos están asociados a emociones que nos han causado mucho dolor, que nos han causado mucho sufrimiento. Por lo tanto, nosotros los alejamos del consciente, ¿ya? Como una forma de mecanismo de defensa. Pero a pesar de que no se encuentran en nuestro consciente, como dijimos anteriormente, no deja de afectarnos. Esta información no es de fácil acceso, ¿ya? Y está oculto, obviamente, de nuestra conciencia y puede llegar a influir profundamente en nuestras conductas, ¿cierto? Y en nuestras experiencias, a pesar de que no somos conscientes de estas influencias que están ocultas. El sistema inconsciente es el nivel menos accesible de la conciencia. Y como dijimos anteriormente, se va a manifestar a través de sueños, a través de ciertas conductas, a través de ciertos síntomas físicos, ¿cierto? Ciertas enfermedades o síntomas mentales también. Por ejemplo, como mencionamos anteriormente, es lo que ocurre con el abuso, que es uno de los traumas más fuertes que puede sufrir un niño. El inconsciente, en el fondo, está compuesto de pensamientos, de emociones y de recuerdos que si bien se encuentran fuera de nuestro conocimiento, no quita que pueda influir en nuestro comportamiento. Freud comparó estos tres niveles de la mente como un iceberg, ¿ya? Y ahí tenemos el iceberg, ¿cierto? Donde la punta del iceberg que se puede ver, que está por encima de la superficie, representa nuestra mente consciente. ¿Ya? Ahí tenemos lo que está en la superficie, representa nuestra mente consciente. La parte del iceberg que se sumerge debajo del agua, pero que aún es visible, es nuestra mente preconsciente. ¿Ya? Y el grueso del iceberg que está bajo el agua representa nuestra mente inconsciente finalmente. Según Freud, la mayor parte de nuestros pensamientos y sentimientos, de los elementos que forman parte de nuestra mente, ¿cierto? No son conscientes. Y ahí podemos ver que el consciente abarca, se dice aproximadamente un 5% de nuestra mente y el inconsciente abarca casi el 95% de nuestra mente. ¿Ya? Ahí vemos que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos están escondidos en lo más profundo de nuestro ser. Pero bueno, en fin, sin embargo, este inconsciente siempre intenta, siempre anda en busca de salir a la superficie, porque esa es una forma de sanar, ¿cierto? Llevar al consciente todo aquello que nos está dañando para poder comenzar con nuestro proceso de sanación, ¿cierto? Ahí siempre está intentando decir qué es lo que está sucediendo en nuestro interior, ¿cierto? Y lo va a hacer a través de sueños o de síntomas. Otro gran aporte de Freud fue la teoría del psicoanálisis. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve la teoría del psicoanálisis? Nos sirve para comprender cómo funciona la dinámica en el fondo del inconsciente. Freud nos dice que la personalidad de una persona, de un individuo, es el producto de la relación entre tres entidades que cohabitan en nuestra existencia. ¿Ya? Y estas tres entidades son el ello, el yo y el super yo. Vamos a ir viéndola una por una. El ello es la parte más primitiva, instintiva y automática de nuestra mente, ¿ya? Y este ello funciona desde que nosotros nacemos y se rige por la función del placer. En el fondo,
es la que busca satisfacer de manera inmediata todos nuestros deseos y necesidades básicas. ¿Ya? Y bueno, si estas necesidades no son cubiertas inmediatamente, la persona, el sujeto va a pasar a un estado de ansiedad, de estrés o de tensión. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos que un bebé, por ejemplo, va a llorar y va a dar pataleta hasta que todas sus necesidades básicas estén satisfechas, es decir, que esté la guatita llena, que tenga el potito limpio, ¿cierto? Y tener cerca el amor de mamá. Si no tiene esas necesidades básicas, el bebé va a llorar o va a entrar en pataleta. Ahora, si un adulto ya también tiene estas necesidades, como tiene sed o tiene hambre, ya va a tener la necesidad inmediata de satisfacer estas necesidades. Sin embargo, no siempre es posible que éstas sean satisfechas, ¿ya? Ahora, si solamente nos regimos por el principio del placer, ¿cierto? Nosotros tomaríamos lo que quisiéramos sin importar lo que le pasa a la otra persona, ¿ya? Con tal de poder satisfacer solo nuestros deseos. Por lo tanto, como vemos ahí en la imagen, el ello es el cavernícola, ¿ya? O es el diablillo que habita ahí en nuestras psiques, en nuestra psique. Cuando nosotros tenemos a esos monitos animados, ¿cierto? Que por un lado tiene el diablillo y por el otro lado tiene el angelito, ¿cierto? Y que está pensando qué es lo que quiero hacer o qué es lo que debo hacer. Bueno, en este caso, el ello representa el diablillo, ¿cierto? El que desea solamente cubrir esas necesidades, divertirse, pasarlo bien, comer, beber, incluso se puede volver violento, ¿cierto? Puede llegar a golpear si alguien se interpone en su camino. Ya va en búsqueda de ese placer instantáneo sin pensar en las consecuencias. ¿Ya? Ese es el ello, entonces. Luego tenemos el super yo, ¿ya? El super yo, en cambio, comienza a surgir a partir más o menos de los 5 años. ¿Ya? Acá en la infancia ya nos encontramos con las reglas y normas, ¿cierto?, del buen comportamiento. O sea, todo aquello que es aprobado por la sociedad. Ya, todo aquello que nos imponen las figuras que representan la autoridad, es decir, lo que nos transmiten nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros guías espirituales, los profesores, esos líderes religiosos, ¿cierto? Todo lo que está dentro de la ley. El super yo actúa en función de civilizar nuestro comportamiento, ¿ya? Intenta suprimir todos los impulsos que son inaceptables por el ello, ¿ya? Es la parte más compuesta de nuestras psiques. Es la voz de la conciencia, es la que nos dice en el fondo qué es lo que debemos hacer. Ya este es el angelito que está al costado, ¿cierto? Que nos dice que qué es lo que nosotros debemos hacer. Es el que nos hace sentir culpable, por ejemplo, cuando nosotros mentimos. Ya él es el que nos hace sentir responsable cuando nosotros sentimos que estamos engañando a una persona o simplemente por el solo hecho de pensar que algo que no corresponde éticamente está ahí en nuestra mente dispuesto a salir a flote. ¿Ya? ¿Y por qué pasa eso? Porque estamos nosotros constantemente cuestionándonos, ¿cierto? Y reprochándonos cuando hacemos o pensamos algo que es inapropiado. Por lo tanto, el ello y el super yo, por supuesto, están permanentemente en conflicto, ¿verdad? Por un lado está lo que nosotros queremos hacer y por el otro lado lo que nosotros debemos hacer, ¿ya? Y entre ellos está el yo, ¿ya? Ahí tenemos el yo. En el fondo es el integrante de la personalidad, ¿ya? Que se encarga de negociar con la realidad. ¿Ya? Es el que va a intentar de alguna forma frenar los impulsos del ello. ¿Ya?
todo aquello que realmente es inaceptable en nuestro mundo real. Así como el ello lo rige el principio del placer, el yo se basa en el principio de la realidad, ya que se esfuerza en satisfacer las demandas del ello, pero de manera realista, ya aquello que pueda ser socialmente aceptada. El yo entonces es el intermediario entre lo que la sociedad espera de nosotros y lo que nosotros realmente deseamos. ¿Ya? El yo entonces va a tener así esa misión de encontrar el equilibrio entre los impulsos del ello y la moral del super yo. El yo de alguna forma va a intentar cumplir de la forma más realista y más sana posible los deseos y las demandas del ello, ¿ya? Y a la vez va a tratar de ajustarse a las exigencias del super yo. Si nosotros nos dejamos llevar solamente por nuestros instintos, ¿cierto? Lo más probable es que vamos a terminar ahí todos moreteados, ¿cierto? Y excluidos por la sociedad. Pero por otro lado, si solo nos dedicamos a cumplir el rol de perfección, ¿cierto? Que nos impulsa la sociedad, podríamos terminar con un nivel muy alto de estrés por las altas exigencias de la sociedad, ¿ya? Para Freud, una personalidad sana se caracteriza precisamente por ese equilibrio entre los tres elementos de la mente humana, ya el equilibrio entre el yo y el super yo, como nos muestra ahí la lámina. Dejarnos llevar por nuestro instinto nos puede llevar a la cárcel, obviamente, también, ¿cierto? Y dejarnos llevar solo por las exigencias sociales nos va a producir mucho estrés. El ideal, ¿cierto? Es el equilibrio, nos lleva a una mente sana, como menciona Freud. ¿Terminaste, Suila? Eso sería Ah, ya, porque quería mostrar el aporte de Freud. sí, quería mostrar unas imágenes súper interesantes. Espérate. ¿Me escucho con eco? Sí. Sí. Ya, ahora sí. Mira qué linda estas imágenes, la otra, y una muy interesante, porque desde esa época, o sea, de comienzo de siglo, que Freud ya hablaba del narcisista. Hoy día todo eso es narcisista, pues yo vi un chiste en Instagram de alguien que decía, yo vengo porque mi suegra, su suegra era narcisista, es que mi marido, al final hoy día todo lo generalizan, pero vamos a estudiar también lo que es el narcisista desde el cerebro, ya es mucho más complejo y que es cierto que El conocemos narcisismo. bastante características, claro, pero hoy día todo es narcisista, pero él, Freud, fíjate que da un ejemplo, déjame encontrarlo acá. Bueno, ahí está la imagen del consciente, preconsciente, linda esta imagen, ¿ah? Tal cual. O sea, estamos viendo una información del 1800. Qué Claro. visionario realmente Freud. Aquí el psicoanálisis, en esencia, la cura a través del amor, que es lo único que sana. Ya el impacto más fuerte es abrir el corazón, por eso nosotros la terapia la definimos como una conversación consciente, donde eliminamos el juicio, la crítica y permitimos que la persona pueda expresarse con todo su dolor, con todos sus miedos también. Acá también, por ejemplo, estos son cosas, análisis que hizo Freud, ¿ya? Freud. ¿Cierto? Aquí dice, la ansiedad de los niños no es otra cosa que una expresión del esto de que sienten la pérdida de la persona que aman. Porque la ansiedad también es cuando yo pierdo la seguridad, cuando se me mueve el piso, o sea, yo estoy con mi mamá y ahora no está. ¿Cuándo va a venir? Es que me va a venir a ver. Entonces los niños, por ejemplo, que esperan la visita del papá y no la tienen nunca cuando tiene que ser, generan niños ansiosos finalmente que también expresan su dolor a través de la rabia. Y esto para mí es súper importante porque dentro del árbol genealógico, por supuesto, el padre es el que nos entrega la protección.
pero muchos de nuestros conflictos de pareja es la falta de protección, que buscamos personas que no nos protegen y nosotros no sabemos protegernos tampoco. Entonces, para lo que él, estas cosas, ¿cierto? Rescatando muchas cosas positivas, estas frases que impactan y que tienen tanto sentido. que nos aportan seguridad, va de la mano con la autoestima. Todo, o sea, uno al final, ¿por qué está con una pareja? Uno suelta una pareja porque se siente desprotegida. Y esta, mira, cuanto más perfecto parezca un hombre por fuera, más demonios tiene por dentro. No existe el príncipe azul, si es tan encantador, seguramente sea un narcisista patológico. Tome foto y súbelo en Instagram, por favor, porque